Estrategias sostenibles para la renovación urbana. Una monografía elaborada por la arquitecta Lina Marcela Zapata y Juan David Mesa. La renovación urbana tiene sus comienzos en los procesos de industrialización que vivieron las ciudades europeas en el siglo XIX, procesos asociados a las medidas orientadas a la rehabilitación y al saneamiento de los barrios obreros que estaban asentados cerca de estas industrias, considerando en esta época la renovación urbana asociada a la apertura de ejes de comunicación, construcción de ensanches, permeando las complejas tramas medievales, pero que no atendían precisamente a las necesidades de cada territorio. Hoy la renovación urbana está enmarcada en la Ley 388 del 97, es uno de los instrumentos para reciclar la ciudad y para volver a crecer hacia adentro. Y decidimos abordar el tema de la renovación urbana porque vemos la necesidad en nuestra ciudad, pues Medellín, que es nuestro contexto, en desarrollar este tipo de proyectos, puesto que nuestra topografía impide el crecimiento o la expansión urbana, no solo la topografía que es un valle entre montañas, sino que también estamos conurbados con más de 10 municipios y el modelo que opta de crecimiento, el POT, es crecimiento hacia adentro. Además designa pues gran parte de las zonas centrales como zonas de tratamiento para la renovación urbana. Sin embargo, vemos que pues, el desarrollo de este tipo de proyectos que no han avanzado mucho en la ciudad se han tornado muy demorados y han generado problemáticas de tipo como social, como la gentrificación urbana, la exclusión social y la pérdida de identidad. Lo que pretende la renovación urbana finalmente debe ser integrar los usos nuevos y las dinámicas nuevas, pero sin perder pues lo que existe en el territorio. O sea, no se pretende hacer una tabula rasa, sino poder integrar como lo nuevo y lo viejo sin perder la identidad cultural. Como objetivo general, plantear lineamientos y estrategias de planeación urbana que incentiven la gestión integral en el desarrollo de nuevos procesos de renovación, partiendo de los instrumentos de gestión para garantizar la protección a moradores y el equilibrio entre la gestión urbana e inmobiliaria, con el fin de lograr procesos más efectivos y expeditos en la ciudad de Medellín. Como objetivos específicos, analizar diferentes casos de estudio en los contextos internacionales, nacionales y locales, con procesos desarrollados con el fin de identificar impactos positivos y negativos, buenas y malas prácticas, para establecer una ruta adecuada. También evaluar la pertinencia y claridad en la aplicación normativa vigente, establecer las estrategias de acción desde la gestión de las unidades de actuación que permitan lograr equilibrio entre la gestión urbana e inmobiliaria, identificar la aplicación adecuada de los instrumentos de gestión y promover la articulación de la gestión interinstitucional, y analizar los instrumentos y herramientas que podrían viabilizar estrategias sostenibles en procesos de renovación urbana, de acuerdo con toda la pertinencia para garantizar la construcción de una ciudad sostenible. En cuanto a la formulación del problema, pues a lo largo de la investigación buscamos resolver la pregunta general que se trataba de los lineamientos a las estrategias de planeación urbana para facilitar la aplicación de instrumentos de gestión para incentivar el desarrollo de procesos de renovación urbana en Medellín. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta general, también nos hicimos otro tipo de preguntas más específicas, como el estudio de casos era cómo se había desarrollado en otros contextos, tanto internacionales, nacionales y locales, cuáles eran los casos de éxito y cuáles no habían funcionado, cuáles son los instrumentos de gestión urbana, gestión del suelo y gestión social que se han llevado a cabo, han permitido como el desarrollo de este tipo de proyectos. En el tema pues de la gestión urbana, pues abordamos el tema de cargas y beneficios, cómo se ha hecho anteriormente, cuál es el marco normativo también que sustenta el tema pues de las cargas y beneficios, y además en cuanto al tema normativo, si el marco normativo vigente era suficiente y si propiciaba o incentivaba el desarrollo de proyectos de renovación urbana, o si por el contrario eran más bien como un impedimento para el desarrollo de los mismos.
También nos preguntamos cómo se logra el equilibrio entre la gestión urbana y la gestión inmobiliaria para evitar procesos de especulación urbana o burbujas inmobiliarias. Y además, pues cómo se podría incorporar a estos procesos de renovación urbana unos lineamientos y estrategias que promuevan o permitan la construcción de una ciudad sostenible. Digamos que planteamos la renovación urbana como esta posibilidad de desarrollar una ciudad sostenible. Bueno, y para poder llegar como al cumplimiento del objetivo y el resultado final, utilizamos una metodología de investigación a partir de una matriz de instrumentos pues, de recolección de datos. Básicamente nos basamos en dos grandes productos. El primero de ellos es el análisis de referentes de proyectos de renovación urbana. En este caso se analizaron 9 casos, 3 a nivel internacional, 3 a nivel local y 3 a nivel nacional. El otro grande producto es las entrevistas a expertos en este tema, incluyendo pues, personas que trabajan para el operador urbano de Medellín, la empresa de desarrollo urbano. En este caso se hicieron 2 entrevistas. Con respecto pues, a estos 2 productos se hicieron pues, análisis comparativos, conclusiones, y con esto pudimos desarrollar pues, una caracterización sobre pues, la existencia y la historia y los resultados de la renovación urbana a lo largo del tiempo, y con esto pudimos construir los lineamientos para la renovación urbana sostenible. En este caso pues la intención es que estos lineamientos de estrategia sean replicables a ciudades como Medellín o ciudades con características similares a la misma. Para entender el proceso normal de la renovación urbana, es importante primero clarificar que la renovación urbana comprende varias fases. Como producto de todas estas entrevistas y de los estudios de caso, hay que diferenciar la fase de planificación, donde se formula el instrumento, a la fase de gestión y a la fase de operación, y finalmente a la fase de cierre. Esta fase de operación y la fase de gestión están asociados a la aplicabilidad del plan parcial, llevar a cabo todo lo que se dice en la planeación. Esta es la gran diferencia y donde muchas veces los planes no logran concretarse en el territorio. A partir de las entrevistas y de los modelos evaluados en diferentes casos de estudio, nos encontramos que la renovación urbana no es solamente lo físico, es la renovación social, la renovación económica y la renovación física. De ahí concluimos que se deben definir unas etapas para la renovación: la gestión social, la gestión del suelo, la gestión urbana, la gestión institucional y la gestión inmobiliaria. Cada una tiene una serie de características y actividades que la consideran una etapa importante dentro del proceso. De alguna forma este esquema es como la articulación de todas las ideas y tanto las respuestas a las problemáticas como las oportunidades que se detectan, no solo desde el estudio de casos, sino desde las entrevistas. La renovación urbana, a diferencia de un proyecto inmobiliario convencional, tiene unas etapas muy similares, y digamos que se comprende un paralelo entre todas esas etapas, como lo vemos en esta gráfica, pero la gran diferencia es que la gestión social y la gestión del suelo implican mucho más tiempo que lo que podría ser una prefactibilidad y una estructuración de un proyecto convencional. En el capítulo 3 se hizo el inventario, el diagnóstico y el análisis de los casos de estudio, que como se mencionó anteriormente se hizo el análisis de 9 referentes proyectos de renovación urbana, 3 de ellos a nivel internacional, los cuales son el proyecto 22 Arroa en Barcelona, Puerto Madero en Buenos Aires y el barrio Bercy en París. En el contexto nacional se analizaron planes parciales como el Triángulo de Fenicia en Bogotá, el Plan Parcial San Pascual en Cali y el Plan Parcial Ciudad Victoria en Pereira. Y por último, en el caso de Medellín, analizamos el Plan Parcial Naranjal, el Plan Parcial Simeda o Ciudad del Río y el Plan Parcial Villa Carlota.
partir de estos referentes mencionados se hizo el análisis en algunas variables como la gestión urbana, la gestión del suelo, la gestión social. Pues a esto se le analizaron pues qué aspectos positivos tenían y qué dificultades se habían presentado en el proceso, y con esto realizamos pues una matriz comparativa en la que pudimos extraer algunos lineamientos o estrategias que se pueden replicar. Desde las estrategias de gestión urbana pues queremos resaltar que casi todos los referentes analizados contaron con un operador urbano, aunque su índole era diferente porque a veces era solamente privado, algunas veces era empresa mixta, y en otros casos pues como algunos colombianos son empresas netamente públicas. Pudimos concluir que de los casos más exitosos son las empresas mixtas, en las que hay intereses públicos y privados, funciona muy bien, como es el caso de Bercy en París. En este campo también desde la gestión urbana es importante pues resaltar que en la mayoría de casos exitosos se tuvieron que hacer cambios normativos para el cumplimiento pues, o el desarrollo de estos proyectos, porque se tenían que hacer cambios pues, en el índice de edificabilidad, por ejemplo, para que los proyectos fueran más atractivos y más rentables para la atracción de nuevos inversionistas privados, o simplemente para permitir la mixtura de usos y las nuevas dinámicas que se querían incorporar a los proyectos. En cuanto a la gestión del suelo, todos los proyectos analizados eran replicables, puesto que es muy diferente el resultado que se obtiene de un proyecto donde todos los predios pertenecen, o la mayoría de predios pertenecen a un solo propietario, a los proyectos que tienen que hacer grandes procesos de adquisición predial. En este caso queremos resaltar pues el referente de Bercy otra vez, que pues hicieron una política pública de protección a moradores potente, en la que no permitían o evitaban al máximo el tema de las expropiaciones, sino que lo hicieron mediante una figura que se llama el derecho de prelación, que simplemente permitía que el Estado o la empresa en este caso comprara los predios por el mismo precio, y así evitaban como la especulación inmobiliaria. Por último, desde la gestión social, pues que es como el tema más álgido en este tipo de procesos en nuestras ciudades, muy importante mencionar que estos proyectos deben tener muy en cuenta el tema de la participación ciudadana y la articulación de los actores. En los casos de éxito, por ejemplo, el 22 Arroa, hubo pues organizaciones sociales muy organizadas que permitieron el desarrollo y la apropiación de este tipo de proyectos. Sin embargo, encontramos que hay muchos avances pues como en Colombia acerca de este aspecto, pero quedan en la teoría, pues se construyen protocolos para este tipo de proyectos. Sin embargo, cuando se van a implementar siguen generando problemáticas como gentrificación urbana, pérdida de identidad cultural, entre otros. Los instrumentos normativos están basados en una serie de mecanismos. Lo que pretenden es obtener los suelos públicos y privados para el desarrollo, crear sistemas de financiación para costear todos los procesos de urbanización, asegurar manejos equitativos frente a cargas y beneficios, asegurar el desarrollo de suelos inactivos en el POT y regular la especulación. Los instrumentos normativos, que es la caja de herramientas de la Ley 388 del 97, se dividen en 5 grandes grupos, considerando que algunos están asociados a la gestión urbana, otros asociados a la gestión del suelo y otros a la financiación de los proyectos. Entonces hay instrumentos para asegurar el reparto de cargas y beneficios, hay instrumentos para garantizar la asociatividad, hay instrumentos para la adquisición de predios, hay instrumentos para la dinamización de los proyectos y para la inversión pública asociados a la financiación. Entonces cada uno de estos instrumentos, aquí vemos la tabla, se analizaron en el componente, y muchos de los planes parciales hoy digamos que no hacen uso de estos grandes instrumentos. Una de las herramientas importantes para la renovación urbana es considerar o el operador urbano o constituir una entidad gestora.
Ambas tienen ventajas y desventajas. Una ventaja importante del operador urbano es que tiene una autonomía administrativa, consolida un banco inmobiliario, tiene un control sobre todo el plan parcial, inclusive sobre el macroproyecto, que es una mayor escala, y lidera el Fondo de Renovación Urbana. A diferencia de la entidad gestora, que solamente se concentra en la unidad, puede concretar cargas solo de su unidad, no tiene autonomía administrativa, depende del operador urbano y puede financiar y lograr la gestión asociada exclusivamente de su unidad, de la unidad determinada para ello. En el caso de la voluntad de los propietarios, hay varias formas de llevar a cabo la posibilidad de que se asocien, ¿cierto? Y que sean parte del proyecto. Convertir el avalúo actual que hoy tienen de metros cuadrados al metro cuadrado de inmueble resultante. Ellos aportan suelo y construcción y reciben suelo y construcción, casi que el 1 a 1 o el 1 más un poquito. Recibir participación en las utilidades de un proyecto, simplemente aportan suelo y construcción y reciben utilidades. Venta del inmueble. Muchos de los casos se da que en la renovación urbana aportan suelo y construcción y simplemente quieren recibir dinero. O la posibilidad de recibir participación a través de derechos fiduciarios, aportan suelo y construcción y reciben unos derechos fiduciarios en los proyectos que finalmente se desarrollan a través de la operación urbana. Estos mecanismos buscan evitar la gentrificación, que la gente se quede en el territorio, que participe de estos proyectos y sobre todo que lideren estos procesos de renovación urbana. El tema ahí es que los propietarios pueden liderar los procesos, simplemente buscar inversionistas, simplemente buscar constructores interesados en el desarrollo, facilitar el tema y digamos que las utilidades y toda la financiación, valorización y todo lo que se logra con el desarrollo de la renovación urbana queda en manos de los primeros propietarios, de los dueños del suelo. Finalmente, como conclusión de todos los estudios de caso, de las entrevistas, de las investigaciones, encontramos un cuadro de mando donde se habla de los lineamientos para la renovación urbana sostenible. Hay unos componentes y unas etapas. Los componentes están asociados a la gestión social, gestión del suelo, gestión urbana, gestión institucional y gestión inmobiliaria. Y digamos que las etapas están asociadas a las actividades dentro de cada uno de estos componentes. Hay una etapa preliminar en cada uno de estos componentes, hay una etapa de desarrollo y una etapa de cierre. Entonces aquí podemos ver un cuadro de mando donde resumimos, digamos, todo lo que se construye a partir de esta investigación. Este sería como la ruta de navegación, las etapas, las fases y finalmente todas las actividades que comprenden cada una de estas etapas o componentes de la renovación urbana. Y por último, pues después del análisis y del desarrollo de los capítulos del 1 al 4, queremos concluir defendiendo los procesos de renovación urbana dentro de la ciudad, además invitando a las agendas urbanas a que incorporen este nuevo modelo o este modelo que se ha venido pues como desarrollando en el país, pero que aún tiene mucho por explorar, más como una oportunidad de hacer ciudad con el modelo de crecimiento de adentro, pero además de atender a problemáticas y renovar zonas que han venido sufriendo procesos de obsolescencia, de deterioro físico, ambiental y problemas de seguridad que se pueden renovar, y mediante este tipo de instrumentos se puede construir una ciudad pues como con la incorporación de modelos sostenibles y dinamizando zonas e incluso pues repercutiendo en la ciudad en general. Bueno, sin embargo, después del análisis de los referentes nos damos cuenta que abordar este tipo de proyectos de renovación implica pues enfrentar unos retos importantes como es el de la gestión del suelo, la gestión urbana y la gestión social. Entendemos que la gestión del suelo es bastante delicada porque puede generar problemáticas como el desplazamiento intraurbano, gentrificación urbana, y es desplazar esos problemas que se están evitando o que se están resolviendo en zonas para trasladarlo a otras zonas.
En cuanto a la gestión social, digamos que se concluye que los proyectos deben ir acompañados de unas políticas, no solo de la política pública de protección a moradores, sino de políticas pues importantes en temas de participación ciudadana y de colectivos sociales, y que estas no deben estar solamente supeditadas al tema de la exposición y presentación de los proyectos a realizar, sino que debe escucharse las necesidades y poder incluir a los ciudadanos como en estos desarrollos, entendiendo también que en estos sectores y en estas zonas existen unas preexistencias y que hay que tener en cuenta a la hora de proyectar y diseñar y ejecutar. Pudimos entender que los proyectos de renovación urbana, cuando funcionan, terminan siendo muy exitosos en cuanto al tema de valorización, y no por eso se tienen que olvidar los principios de inclusión social, que pasa mucho que cuando ya empiezan a ser muy rentables los proyectos, ya se vuelven proyectos como de élites y de las clases con poder adquisitivo mayor. Creemos entonces que el éxito de la renovación urbana es ser capaces de poder mezclar las preexistencias con las nuevas dinámicas, nuevos usos y nuevos residentes que se proponen y que se desarrollan bajo estos proyectos. Pues por último, mencionar la importancia de los operadores urbanos dentro de este proceso. Sin embargo, pues requiere que haya más compromiso por parte de ellos, que no funcionen simplemente como una empresa privada, sino que tengan más autonomía y sean capaces de gestionar recursos por su cuenta para poder atraer nuevos inversionistas y poder iniciar con los proyectos de renovación. Por último, mencionar la importancia de la articulación de todos los actores en este proceso. Digamos que no solo el público, el privado, sino también los residentes, la academia, pues los comerciantes y bueno, entre otros.